Bendiciones, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Quiero tratar un tema bien interesante y es acerca de que algunos dicen que la iglesia es un negocio. Algunos dicen que la iglesia es un negocio. Quiero tratar este tema rápido eh, y así tratar de aclarar ciertos puntos importantes en este día. Ahora, algunos dicen que la iglesia es un negocio, pero esta es una palabra que usan para menospreciar la iglesia y así tener una excusa. Es simplemente una excusa que se da acerca de esto. Porque cuando dicen que la iglesia es un negocio, es como si esta palabra para ellos sonara como engaño o estafa. Esa es la connotación, eso es de esa manera que suena en los oídos de ellos, de que es como un engaño o una estafa. Todo esto, desde luego, es una forma de evadir la invitación que se le está haciendo, y se dice generalizando a todas las iglesias. Realmente no es así. Esto es una expresión de lo que oye y entienden de otros que dicen esas cosas, las repiten, pero también de cosas que ven quizá la prosperidad de un pastor, de la misma iglesia, y sacan esas conclusiones. Creo que el problema no es que la iglesia sea realmente un negocio, sino quienes se están enriqueciendo. El problema es que ellos ven quienes se están enriqueciendo. No es que la iglesia sea un negocio. Entonces, lo, la, el asunto de la prosperidad de la iglesia en sí no es un problema, pero para algunos el avance de una iglesia, por decirlo así, el avance de una iglesia es mala. Entonces, la iglesia que va comprendiendo su labor en unidad es una iglesia que va a prosperar en todos los sentidos. La iglesia que se une, el pueblo de Dios unido, trabajando juntos, buscando el avance, va a prosperar. Pero en medio de todas estas cosas existe prácticamente una cultura religiosa de pobreza que afecta el avance de la iglesia. Hay una conformidad, hay algo que la iglesia no puede tener el templo como deben ser. Entonces, cuando la iglesia en su unidad, unido en un propósito, logra avanzar y tener equipos modernos, tener un sinnúmero de cosas, entonces eso empieza a molestarle a algunas personas, porque no podemos generalizar. Recuerden que donde hay un orden de prioridades, donde hay responsabilidades, ese orden de responsabilidad, ese orden financiero, desde luego va a hacer que una iglesia avance económicamente. La gran mayoría de iglesias están luchando con situaciones económicas fuertes, tratando de no verse como un negocio, tratando de no ser igual quizás de lo que están desacreditados o son muy mal vistos. Entonces hay una lucha económica también dentro de la iglesia fuerte, donde a veces no se alcanza a lo que se necesita en un mes.
¿Qué se parece la iglesia a un negocio? Vamos a verlo de esta manera. Se parece en que tiene que pagar un local o una renta o una hipoteca, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Y según el tamaño o la cantidad de miembros, la iglesia quizás tiene que pagar por empleados para que se haga un buen trabajo. Posiblemente la iglesia puede tener un plan de compra, de comprar un templo propio. Y la iglesia sostiene lo que es la obra misionera. ¿En qué se parece la iglesia en un negocio? Bueno, hay entradas, hay salidas. Y lo que quizás alguno ignora o quieren ignorar, la iglesia también experimenta lo que se conoce en una empresa, experimenta déficit, experimenta déficit, experimenta situaciones económicas que ponen en riesgo el funcionamiento de la iglesia. Vamos a decirlo así, el funcionamiento. Ahora, debimos, creo, definir primero la palabra negocio. Debimos definir lo que es la palabra negocio. Un negocio busca generar ingreso. Generar ingreso. Un negocio busca beneficios económicos, desde luego. Un negocio busca clientes. Un negocio ayuda a a una necesidad, a, porque es el propósito del negocio. El negocio se establece porque hay una necesidad. Entonces, mientras el negocio está ayudando a esa necesidad, se beneficia ayudando. Eso es el negocio. Necesitamos comer. Hay un negocio que es restaurante, que es supermercado, que es bodega, colmado, como usted lo quiera llamar. Entonces el negocio trata de suplir una necesidad como por un beneficio económico. Entonces un negocio ayuda a una necesidad a cambio de un beneficio económico. Entonces, la iglesia, el centro de la iglesia no es hacer dinero, no es buscar dinero, no es enriquecerse. La iglesia, su centro es Cristo, la palabra, la adoración, la alabanza y alcanzar a otro para Cristo, porque para esto nos dejó Cristo en la tierra como iglesia, porque hay una necesidad espiritual y ahí estamos nosotros, para que en Cristo esa necesidad espiritual sea suplida. Lo que los hombres no encuentran en las drogas, en el dinero, en la finanza, en un montón de cosas, la iglesia lo tiene. En la presencia de Dios está. Entonces, desde luego está el asunto de lo que es la ofrenda. Pero el asunto de la ofrenda es por causa de la adoración y gratitud. Nosotros, sin ser forzados, sin ser obligados, sino con un corazón generoso, estamos ofrendando porque es parte de nuestra adoración y es una gratitud. No estamos ofrendando ni siquiera para que se pague una renta, aunque eso es un ABC, ABC, es el ABC del dar. Entender que hay responsabilidades en la iglesia, se va a pagar esto con mi ofrenda, se va a pagar aquello. Pero no, realmente nosotros nos vamos a la parte profunda que es que somos movidos por Dios a ofrendar, a diezmar, porque es parte de nuestra adoración y nuestra gratitud. David decía, de los recibidos de tu mano te damos, de los recibidos, estamos agradecidos, por eso te damos. Y esa actitud y esa obediencia a eso que dice la palabra, que demos
como propuso nuestro corazón, a esa obediencia, esto resulta en un beneficio económico para que la iglesia pueda cumplir con las responsabilidades que tiene. La iglesia tiene una responsabilidad. Si nosotros todos pensáramos como piensa el mundo, en no ofrendar, en menospreciar esto del dar y de participar de una congregación, entonces no tendríamos realmente congregaciones estables, firmes y cumpliendo con sus responsabilidades. Ahora, hay una palabra, para ir finalizando, hay una palabra muy fuerte que es para nosotros, dentro de la mentalidad actual, con todo estas expresiones, que la iglesia es un negocio, es fuerte. Hay una expresión que Jesús dijo. Jesús dijo que en los negocios de su Padre le era necesario estar. ¿Por qué Jesús dijo que en los negocios de su Padre le era necesario estar? Porque tenemos que traer esto a la actualidad. ¿Por qué Jesús está hablando? Palabra negocio del Padre suena fuerte. Eso está en Lucas, déjame leerlo, Lucas 2:49, dice, entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? Lucas 2:49, entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre. La palabra negocio en nuestra traducción de la Biblia que aparece, porque ya hay nuevas versiones que eliminaron esa palabra. Una buena traducción confiable eliminó esta palabra. Pero en nuestra traducción tiene el sentido de ocuparse en el asunto del Padre. Lo que Jesús está diciendo, ¿por qué me buscáis? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar, ocuparme, me estoy ocupando en los asuntos del Padre. Jesús no estaba buscando dinero, un beneficio personal. Él se estaba ocupando en los negocios del Padre. No era hacer dinero, no era salir con una buena ofrenda del templo, no. Era ocuparse en los asuntos del Padre, en los negocios de su Padre. Se estaba ocupando. Estaba hablando más de ocuparse. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Hay que ver, para ya finalizar, hay que ver lo que hacía Jesús cuando se ocupaba. ¿En qué se ocupaba Jesús? En los negocios o en el asunto del Padre. En Lucas 2:46, ¿qué vemos haciendo a Jesús? ¿Qué vemos a Jesús haciendo? Bueno, número uno, Jesús estaba en el templo. Se estaba ocupando en el templo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Estaba donde? En el templo. Ocupado en el templo. Estaba sentado en el templo. Estaba oyendo en el templo. Que todos tengamos esta mentalidad. Tengo que ocuparme de los asuntos del Padre. Iré al templo. Me voy a sentar allí, porque allí se va a tratar cosas que yo necesito para mi vida espiritual. Y dice que oyendo, estaba en el templo sentado y oyendo. Esto es lo que se parece a un discípulo. Esto es lo que hace un discípulo. Va al lugar de reunión, está sentado y oye, para poner en práctica lo que oye, para aplicar a su vida lo que oye. Entonces Jesús también estaba ocupado y estaba haciendo preguntas. Jesús estaba haciendo el papel de un alumno, de un discípulo.
Lucas 2:47, vemos que Jesús también estaba predicando, ocupado en los asuntos del Padre, predicar, estaba enseñando, aclarando y estaba respondiendo. Cuando dice Lucas 2:47 que él estaba respondiendo, estaba aclarando. Que Dios nos permita ocuparnos en los asuntos del Padre. Lo que yo estoy haciendo ahora es ocupado en en los asuntos del Padre, aclarando el por qué o aclarando lo que muchos dicen, que la iglesia es un negocio. Entonces todo esto nos ocupamos a estudiar, nos ocupamos a orar, nos ocupamos para buscando la revelación del Padre. Lucas 2:47, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Estaban ocupados. La iglesia, la palabra negocio, tiene una connotación y un significado muy negativo en este tiempo. Pero hay que ocuparse en los asuntos del Padre. La iglesia tiene un trabajo. Sí, la iglesia tiene un trabajo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene un trabajo que hacer. Y como cualquier negocio, por decirlo así, empresa, la iglesia también va a necesitar recursos económicos para cumplir con ese trabajo. Se necesitan recursos económicos para que sigamos en un lugar, para que sigamos en un local, para que sigamos trabajando, haciendo. Y cada vez que vamos entrando a lo que es una excelencia, hacer cosas con excelencia, se requiere de recursos económicos. Y no es que la iglesia eh, eh, va a empezar a negociar, a centrarse en el dinero. No, no. La iglesia va a hacer con excelencia lo que tiene que hacer y Dios se encargará de poner el recurso en las manos de gentes que entiende todos estos asuntos del Padre, que entiende todas estas cosas y la necesidad y la importancia de, de estas cosas para que el reino avance, para avanzar en los caminos del Señor. Y todo declaramos que se verá gloria, se verá poder, vamos a seguir trabajando. Esto es un trabajo donde hay mucho que hacer, donde hay mucho trabajo que hacer, donde nosotros también como iglesia debemos entrar en lo que es una labor social, donde podamos darle de comer al hambriento, donde podamos suplir las necesidades de otros. No use como excusa que la iglesia es un negocio, aunque usted vea que otros se esté enriqueciendo según usted, según lo que usted ve, según lo que usted piensa. Sigamos trabajando para la obra del Señor. No digamos, no menospreciemos. La iglesia es un negocio, porque nos molesta quizás que cómo la iglesia va en avance, cómo prosperan los que están allí. Gloria a Dios. Así que usted también en los negocios del Padre tiene que estar en los asuntos, mejor traducido, en los asuntos del Padre como Cristo. Usted tiene que estar, vaya, esté allí, vaya al templo, siéntese, oiga, haga las preguntas y que el Espíritu Santo traiga orden a su mente y muchas cosas sean aclaradas y que podamos cumplir con el propósito por el cual somos iglesia y estamos allí, no para confundirlo, sino para que usted se beneficie de una presencia tan maravillosa que enriquece el alma, que usted puede entender que hay algo más que dinero,
que hay algo más que cosas materiales, que es la presencia de Dios llenándonos realmente, llenando nuestro corazón, nuestro espíritu, y que nosotros podamos cumplir con esa labor. Bendiciones, haga las preguntas y que sean aclaradas muchas cosas. Bendiciones. Amén. Un abrazo. Bendiciones.